Fírmalo, Noemí. Es por tu propio bien. Las palabras cayeron sobre la mesa antes de que yo alcanzara la silla. El expediente ya estaba abierto, inclinado hacia mí, como si todo estuviera decidido sin mí. Mi nombre en letras claras y frías. Debajo fechas cláusulas, la dirección de una residencia que yo jamás había visto. Un contrato de residencia asistida. No me senté. Viviana sonrió serena, casi cariñosa. Esa sonrisa que la gente pone cuando cree que está siendo razonable. No queríamos abrumarte, dijo. Así que nos ocupamos de lo más pesado. Nos ocupamos. Dejé que la frase se asentara. Gonzalo estaba a su lado, manos cruzadas, mirando entre la mesa y su vaso de agua. Nunca a mí. Ni una sola vez. ¿Desde cuándo, pregunté con voz tranquila, ustedes deciden dónde voy a vivir? Viviana no dudó. Se había ensayado esto. Llevamos semanas hablando del tema. Es más seguro, más ordenado. Vas a tener apoyo. Nosotros, repetí. Gonzalo se movió apenas. Suficiente para confirmar. Mamá dijo por fin sin mirarme, simplemente tiene sentido, tiene sentido. Volví a mirar el papel. Fechas ya puestas. Ventana de mudanza. 2 semanas. 2 semanas para borrar una vida. Ustedes ya pagaron el enganche, dije. Viviana asintió. Ya está dado. No queríamos atrasos. Claro que no. Todo arreglado, limpio, eficiente, definitivo. Sentí algo moverse dentro de mí entonces. No fue un golpe fuerte ni ruidoso. Fue más quieto, más frío, como una puerta que se cierra despacito en lo más hondo. Porque esto no era preocupación. Esto era sacarme del camino. Extendí la mano no para tomar la pluma, sino para enderezar apenas la esquina del expediente. Un gesto pequeño, suficiente para frenar el momento. Han planeado bastante, dije. Viviana soltó el aire aliviada por mi tono. Creyó que me estaba ablandando. Solo queremos lo mejor para ti. Asentí una vez. Por un segundo nadie habló. Luego tomé la primera hoja, no para firmar, sino para leerla completa, línea por línea, mientras los dos me miraban, esperando que aceptara un futuro que ya habían escrito por mí. Y cuando la puse de nuevo sobre la mesa, supe exactamente lo que iba a hacer. Vivo en una casita de ladrillo en las afueras de la ciudad. Es de esas casas que la gente pasa y ni se fija. El mismo buzón, la misma entrada angosta, la misma luz del porche que se enciende sola antes del atardecer. Tengo el mismo coche desde hace años. Hago la compra todos los jueves en la misma tienda. Sé qué cajera es rápida y cuál se pone a platicar. Mi vida tiene un ritmo. Tranquilo, constante, fácil de malinterpretar. Para Viviana soy predecible, jubilada, sola, manejable. Me lo ha dicho a su manera más de una vez. Nunca de frente, jamás, pero en el tono que usa cuando me explica las cosas, como si yo necesitara traducción para un mundo que siguió girando sin mí. Ella trabaja en operaciones corporativas. Así lo dice. Siempre con ese aire de importancia. Títulos, estructuras métricas. Palabras que suenan más pesadas de lo que son. Habla de reestructuraciones, de ineficiencias, de huecos de liderazgo. Lo llama nuestra empresa. Nunca la corregí, ni una sola vez. Al principio, Gonzalo sí lo hacía. No es nuestra, decía una vez mientras alcanzaba su vaso. Ella se reía, lo quitaba de en medio y seguía hablando. Eso fue hace más de un año. Ahora ya ni interrumpe. Ahora se sienta a su lado y deja que la frase termine. Deja que la idea se acomode. Deja que la propiedad cambie de manos sin pelear. Eso es lo que sigo notando. No lo que ella dice, lo que él calla. El silencio no es casual. Es elegido, repetido tantas veces que ya se volvió costumbre, tan cómodo que ya ni se siente mal. Lo vi otra vez en la mesa hace rato, la forma en que evitaba mis ojos, la forma en que dejó que ella hablara de mi vida
como si les perteneciera a los dos, como si yo ya no formara parte de la decisión. Pasé el resto de la noche como siempre tranquila, atenta, escuchando más que hablando. Pero algo ya había cambiado en la forma en que los oía, porque una vez que reconoces el silencio como acuerdo, empiezas a preguntarte cuánto tiempo lleva pasando sin que te dieras cuenta. Y cuando apagué las luces esa noche, entendí que esto no había empezado hoy. Leí el documento despacio, sin saltarme nada, sin reaccionar, línea por línea. Lo habían llenado todo. Residencia elegida, cuarto asignado. Fechas puestas, 2 semanas. Dejé que ese número pesara un poco más que el resto. 2 semanas para empacar una vida. 2 semanas para salir de una casa donde había vivido décadas. 2 semanas para convertirme en otra cosa. Puse el papel plano sobre la mesa y levanté la mirada. Han estado planeando esto. Viviana no dudó. Estamos pensando con anticipación. ¿Estamos? Pregunté. Gonzalo se movió a su lado, un movimiento pequeño pero suficiente. Mamá dijo, es lo más práctico. ¿Práctico? La palabra cayó con un peso sordo, como si la hubieran usado tantas veces que ya no significaba nada. Los miré un segundo. La forma en que Viviana se inclinaba hacia adelante, serena, ya lista para el siguiente punto. La forma en que Gonzalo se quedaba un paso atrás, dejándola llevar la voz cantante, como si eso ya fuera el acuerdo entre ellos, sin que nadie lo hubiera dicho en voz alta. Viviana se acercó un poco más, suavizando la voz justo lo necesario para sonar razonable. ¿Por qué no hablamos de todo con calma, cena, mañana en la noche, en un lugar bonito? Sin presión, lo dijo como si la decisión no estuviera ya impresa frente a mí. Sostuve su mirada. Ella pensó que ese era el siguiente paso, una formalidad, una plática que terminaría exactamente donde ella ya había decidido. Asentí una vez. Está bien, dije. El alivio cruzó su rostro rápido pero claro. Gonzalo soltó el aire bajito, como si algo se hubiera resuelto. Doblé el documento con cuidado y lo puse junto a mi plato. No había aceptado, no había firmado nada, pero había aceptado la cena. Y para Viviana eso era suficiente, porque ella creía que el camino ya estaba trazado, y yo lo vi en cómo se relajó, en cómo Gonzalo por fin alcanzó su vaso, en cómo la plática pasó a temas más ligeros, como si lo más difícil ya hubiera pasado. Y cuando me levanté para irme, entendí que la cena de mañana no iba a ser una conversación. Esa noche hice 2 llamadas. La primera fue a mi abogado. Contestó al segundo timbrazo, como siempre, sin rodeos. Necesito confirmación, dije. Propiedad actual. Estructura del consejo. Mi autoridad. Hubo una pausa breve, no de duda, solo de precisión. Nada ha cambiado, respondió. Sigue siendo la única dueña. Control total. Sin limitaciones. Quiero documentación actualizada, agregué. Con fecha de esta semana, la tendrás mañana temprano. La segunda llamada fue a mi directora financiera. Tampoco preguntó nada. Necesito verificación interna, le dije. Estructura de reportes. Cadena ejecutiva. Firmada. Entendido, respondió al instante. Incluiré el reconocimiento del consejo. No expliqué por qué. No hacía falta. En mi mundo la gente aprende rápido que cuando pido algo concreto es porque la situación ya pasó de las explicaciones. Después de eso, la casa quedó en silencio. Caminé por ella como siempre. Apagué las luces del pasillo. Enjuagué los platos y los dejé secando. El orden de siempre, que nunca había necesitado permiso de nadie. Me detuve un momento en la sala sin mirar nada en particular. No estaba recordando, ni cuestionando. Solo notando con qué facilidad habían hablado de sacarme, con qué eficiencia lo habían arreglado. Por la mañana los documentos ya estaban ahí, impresos, limpios, precisos, sin exceso, registros de propiedad, actos constitutivos,
confirmación del consejo. Todo exactamente como había estado durante años. Exactamente como seguía estando. Los revisé una vez no porque dudara, sino porque quería sentir el peso de lo que representaban. Luego los metí en un sobre. Sencillo, sin marcas, ni grueso ni dramático. Solo lo necesario. Lo dejé sobre la mesa junto a la puerta donde no pudiera olvidarlo. El resto del día pasó sin interrupciones. Ni llamada de Gonzalo, ni mensaje de Viviana. Ellos esperaban la cena. Yo también. Viviana eligió el restaurante. Supe antes de entrar qué clase de lugar sería. Luces controladas, voces medidas. De esos sitios donde la gente se comporta un poquito más formal. Ella ya estaba ahí cuando llegué, serena, segura, sentada como si la noche le perteneciera. Gonzalo se levantó al verme, pero solo a medias. Su atención ya estaba de vuelta con ella, mientras arreglaba algo en la mesa sin mirar. «Llegaste», dijo sonriendo, como si hubiera alguna duda. Claro, respondí y me senté. Los menús llegaron y se fueron. Pedimos con pocas palabras. Viviana lo manejó con facilidad, con confianza, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cuando el mesero se alejó, no esperó. Empezó. Trabajo primero. Siempre trabajo. Últimamente hemos tenido muchas ineficiencias, dijo juntando las manos con delicadeza. El liderazgo no ha sido tan firme como debería. No dije nada. Siguió. Genera confusión. La gente pierde el rumbo cuando desde arriba no se ve claro. Gonzalo asintió una vez casi por reflejo. Ella lo miró un segundo y volvió a mí. O sea, si yo estuviera en ese puesto, reestructuraría de inmediato. No se puede dejar que las cosas floten así. La observé mientras hablaba, sin interrumpir, sin reaccionar, solo escuchando. Ella ni se dio cuenta. Y eso importaba, porque la gente se revela más cuando cree que habla sin consecuencias. La directora general bajó la voz. Un poco no está a la altura. Se nota desde adentro. Desde adentro. Dejé que la frase flotara. Gonzalo volvió a moverse un pequeño gesto. Sus dedos rozaron el borde del vaso. No me miró. No la detuvo. No la cuestionó. Dejó que siguiera construyendo una historia que yo conocía de sobra pieza por pieza, como si yo fuera solo otra oyente en la mesa y no la única persona que sabía exactamente lo lejos que estaba de la realidad. Alcancé mi agua de un sorbo pequeño y la dejé en su lugar. Ahora estaba cómoda, segura, convencida de su lugar en una estructura que creía entender. Y la dejé seguir hablando, porque mientras más decía, más claro, quedaba que ya no hablaba solo de la empresa, y entendí que necesitaba oír hasta dónde estaba dispuesta a llegar antes de callarse sola. Cuando llegó el plato fuerte, Viviana ya estaba completamente en su ritmo, segura, intocable, sin una sola duda. Entonces se inclinó un poco, bajó la voz, lo justo para marcar el cambio. Hay algo más que debemos ser transparentes. La palabra transparentes no encajaba en una frase así. Metió la mano en su bolso y deslizó un segundo documento sobre la mesa. Se detuvo frente a mí perfectamente alineado, igual que el primero. No lo toqué de inmediato. Esto solo es parte de la misma plática, añadió como si me estuviera llevando con cuidado a algo ya decidido. Bajé la mirada. Este no era sobre la residencia. Era sobre mi casa. Un esquema de venta, valor estimado, plazos sugeridos, notas de un agente. Preparado, estructurado, real. Ya hablamos con alguien, dijo. El mercado está fuerte ahora. Reducir tamaño tiene sentido, sobre todo con la transición. ¿Transición? Dejé que la palabra pasara sin reaccionar. Luego miré a Gonzalo. ¿Tú sabías? Dudó. No mucho, pero lo suficiente. Luego asintió una vez. Estamos tratando de ayudar. ¡Ayudar!
La misma palabra otra vez. Me recargué un poco, dejando que la silla sostuviera mi peso, dándome un segundo para mirarlos a los dos sin hablar. No estaban pidiendo, no estaban sugiriendo. Estaban ejecutando la residencia, la casa, una decisión llevando a la otra. No solo dónde iba a vivir, sino qué ya no iba a tener, mi espacio, mi control, mi historia reducida a números y a un plazo que encajaba perfecto en su agenda. Viviana siguió confundiendo mi silencio con reflexión. Es más práctico así, dijo. No vas a necesitar tanto espacio y se libera. Levanté la mano con suavidad, no para callarla del todo, solo lo necesario. Ella se detuvo. Gonzalo me miró entonces por fin, pero solo un segundo antes de bajar la vista otra vez. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No respondí de inmediato. Viviana seguía mirándome, esperando a acuerdo resistencia algo contra lo que pudiera empujar. No le di ni una cosa ni la otra. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que había preparado esa mañana. Lo puse sobre la mesa justo al lado del suyo. Misma posición. Mismo propósito. Distinto final. Antes de seguir, dije con voz firme, lean esto. Viviana frunció el ceño más por confusión que por preocupación y jaló el sobre hacia ella. Lo abrió sin dudar, con la misma seguridad de siempre. Al principio, nada cambió. Sus ojos recorrieron la página rápido, como quien lee esperando confirmar lo que ya cree. Luego se detuvieron. Volvió al principio. Leyó de nuevo, esta vez más despacio. Gonzalo se acercó su hombro, rozando el de ella su atención, por fin atrapada en algo que no podía ignorar. Tomó la segunda hoja. Leyó más rápido, luego más lento. Su frente se arrugó. Ninguno de los dos habló. Dejé que el silencio se quedara exactamente donde estaba. Sin interrupciones, sin explicaciones, necesitaban tiempo para entender lo que estaban viendo y sobre todo lo que significaba. Viviana pasó la página otra vez, como si la respuesta pudiera cambiar si se movía más rápido. No cambió. Su postura fue la primera en moverse, un pequeño ajuste, sutil pero suficiente. La seguridad no desapareció de golpe, solo se fue adelgazando. Gonzalo soltó el aire, casi sin sonido, pero yo lo escuché. Los observé sin moverme, sin prisa, sin presión, solo presencia, porque este momento no era para demostrar nada. Era para dejar que la verdad llegara sola. Viviana por fin levantó la mirada y su expresión ya no estaba tan controlada. «¿Esto? ¿Qué es esto?», preguntó. No respondí. Todavía no. Gonzalo volvió a la primera página ahora, con más detenimiento, siguiendo la estructura, los nombres, las firmas. La comprensión estaba cerca, no completa, pero lo suficientemente cerca como para sentirla. Junté las manos con suavidad frente a mí y esperé, porque sabía que lo que viniera después no iba a necesitar que yo lo forzara, y que el momento en que dejaran de buscar otra explicación sería el momento en que todo cambiara. «Eso no es posible», dijo Viviana. Su voz había cambiado. No estaba alta ni cortante, solo más delgada, como si ya no tuviera la misma estructura detrás. «Sí lo es», respondí. No me apresuré. No hacía falta. Los documentos ya estaban frente a ellos. Los nombres, las firmas, la estructura clara, sin necesidad de interpretación. Yo soy la dueña de Horizonte Logística. Las palabras se asentaron entre nosotros sin fuerza. Viviana soltó un respiro corto. «¿Estás bromeando?» «No». Me giré un poco hacia Gonzalo, no para excluirla, sino para anclar el momento en algo firme. «Tú trabajas en operaciones», le dije a Viviana. «Reportas a través de 3 niveles». Hice una pausa justo lo necesario para que la jerarquía se formara en su cabeza. «Esos 3 niveles reportan al consejo». Otra pausa. «Y el consejo me reporta a mí». Gonzalo
Se recargó hacia atrás un movimiento brusco, como si la silla se hubiera movido debajo de él. Sus ojos iban y venían entre mí y los papeles buscando algo que corrigiera la conclusión a la que estaba llegando. Viviana negó con la cabeza más despacio esta vez. Nadie me dijo, nadie tenía que decírtelo, respondí. Porque yo había decidido que no. Esa parte se quedó sin decir, pero estaba ahí. Ella volvió a bajar la mirada al papel. Sus dedos se apretaron un poco contra el borde, como si sostenerlo más fuerte pudiera cambiar lo que decía. No tiene sentido, murmuró. ¿Por qué nadie? ¿Por qué tú no? Porque no era relevante, dije. No para ella. Hasta ahora. Gonzalo se inclinó hacia adelante otra vez, codos sobre la mesa, manos juntas, mirando los documentos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 25 años, respondí. El número cayó más pesado que la explicación. Viviana no habló de inmediato. La certeza con la que había llegado ya no estaba. Ahora había algo más frágil. No exactamente incredulidad, porque la prueba estaba ahí, sino una especie de inestabilidad, como si el suelo donde creía estar parada no fuera el que pensaba. Alcancé mi vaso, di un sorbo pequeño y lo dejé. Nadie me interrumpió. Nadie me corrigió, porque ya no quedaba nada que corregir. Y mientras los miraba a los dos sentados frente a mí, pude ver que lo que intentaban procesar no era solo lo que yo había dicho, sino lo que eso significaba para todo lo que ya habían puesto en marcha. El ambiente cambió. No de golpe, no de forma que llamara la atención del resto del salón, solo lo suficiente para que todo se sintiera menos firme que hacía unos minutos. Gonzalo fue el primero en hablar. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Su voz era cuidadosa, como si eligiera cada palabra. Estaba esperando, respondí. A que preguntaran. El silencio que siguió se hundió más profundo que todo lo anterior. Bajó la mirada a sus manos, luego a los documentos, como si la respuesta pudiera estar entre las líneas en vez de en lo que acababa de decir. Viviana se enderezó un poco, recuperándose a pedazos. Esto no cambia la situación, dijo intentando volver al tono de antes. Seguimos hablando de lo que es mejor para ti. Cambia todo, respondí. No levanté la voz. No hacía falta. Las palabras se sostuvieron solas. Tomaron decisiones sobre mi vida, continué sin preguntarme, sin incluirme. Dejé que eso pesara un momento antes de añadir, estaban planeando sacarme de en medio. La palabra cayó exactamente donde debía. La expresión de Viviana se tensó. Eso no es lo que es. Lo es, dije. Lo llamen como lo llamen. Me volví hacia Gonzalo. Y tú lo permitiste. No lo negó. No discutió. No se defendió. Eso fue lo que se me quedó. Viviana lo miró esperando. Quizás esperando que interviniera, que cambiara el rumbo, que apoyara lo que ella había empezado. No lo hizo. El espacio entre ellos se ensanchó sin que ninguno se moviera. Tú trabajas dentro de mi empresa, le dije a ella otra vez, tomando decisiones basadas en una estructura que no entendías del todo. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada, porque ya no quedaba nada que decir sin empeorarlo. Junté las manos con suavidad sobre la mesa, sin enojo, sin subir el tono, solo claridad. Esto no se trata de dónde voy a vivir, dije. Se trata de lo que ustedes creyeron que tenían derecho a decidir. Gonzalo soltó el aire despacio, controlado, pero más pesado que antes. Viviana volvió a mirar los papeles, ya sin buscar, solo sosteniéndolos como si soltarlos hiciera todo definitivo. Nadie tocó el contrato que ella había traído. Nadie volvió a mencionar la casa. Y mientras el silencio se estiraba entre nosotros, entendí que lo que viniera después ya no sería explicar lo que había pasado, sino decidir qué quedaba. Terminamos la cena en silencio. Nadie volvió a tocar los papeles, ni el contrato, ni el listado, ni siquiera el sobre que yo había llevado.
La mesa se despejó por etapas, pero nada entre nosotros se aclaró. Cuando me levanté, no se sintió como el final de una plática, sino como el final de algo más grande, algo que había estado formándose mucho antes de esa noche. Afuera, Gonzalo caminó a mi lado. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Su voz no era defensiva. No intentaba convencerme de nada. Solo era lo que tenía. Lo miré, pero lo dejaste empezar. No discutió, no explicó. Solo asintió una vez y eso fue todo. Por un momento nos quedamos ahí sin hablar. La distancia entre lo dicho y lo no dicho se sintió más presente que nosotros mismos. Pensé que solo era ayudar, añadió más bajito. Lo estudié no por las palabras, sino por lo que había debajo. Ayudar no empieza decidiendo por el otro, dije, bajo la mirada, recibiéndolo sin pelear. Eso importó, más que cualquier cosa que hubiera podido decir. Atrás, a través del vidrio, todavía podía ver a Viviana en la mesa. No había salido. Por primera vez desde que la conocía, no estaba dirigiendo nada. Estaba sentada quieta. Gonzalo miró hacia atrás una vez y luego volvió a mí. Lo voy a arreglar, dijo. No respondí de inmediato, porque arreglar algo requiere entender primero qué se rompió. Y no estaba segura de que él ya estuviera ahí. Vamos a platicar, dije por fin. No esta noche, pero tampoco nunca. Eso fue suficiente para él. Caminé hasta mi coche, lo abrí y entré sin mirar atrás. El camino a casa fue igual que siempre. Las mismas curvas, las mismas calles tranquilas. Nada desconocido. Cuando entré a la entrada, la luz del porche ya estaba encendida. Entré. La casa estaba exactamente como la había dejado. Sin cambios, intacta, mía. Dejé las llaves en su lugar de siempre y me quedé un momento ahí, dejando que el silencio me rodeara. No era pesado ni vacío, solo claro. Porque nada me habían quitado, nada había firmado, pero algo se había revelado. Y una vez que lo ves con tanta claridad, ya nunca vuelves a caminar igual.